Sentía que no transcurrían los días ni las noches. El tiempo estaba detenido. No tenía reloj. Adivinaba la hora del día por las llamadas a la oración. Narges Mohammadi es una activista iraní por los derechos humanos. No oímos su voz real porque actualmente está encarcelada e incomunicada con el exterior. La escuchamos a través de su libro Tortura Blanca. En él narra los malos tratos a los que se ha visto sometida en las cárceles de su país, sobre todo en la celda de aislamiento. La longitud era de solo 3 pasos y recorrerlos me causaba mareos, pero no tenía otro remedio. Cuando me sentaba por un tiempo prolongado tenía la sensación de que las paredes se cerraban sobre mí. Por las noches, antes de dormir, cantaba canciones, pero el funcionario de prisiones se presentaba constantemente y me decía que cantaba demasiado alto y que lo dejase. Así, me veía obligada a susurrar. Después de tanto tiempo sin oír una sola voz, cuando me escuchaba a mí misma, me sorprendía. Mujer, vida, libertad. Capítulo 3. Irán. Hola, soy Sara Cuesta, periodista, y esto es ¿Quién dijo miedo?, el podcast de Amnistía Internacional en el que contamos historias de lucha y activismo en el mundo. La voz que hemos escuchado de fondo no es la de la protagonista de esta historia. Narges no puede ofrecernos su voz porque el régimen iraní no quiere que escuchemos lo que tiene que decir. Así que le ha puesto voz una locutora. Narges Mohammadi lleva 14 años sufriendo represalias por su trabajo en favor de los derechos humanos. Ha sido encarcelada hasta en 5 ocasiones por sus ideas políticas, por su oposición al régimen de la República Islámica iraní, la última en 2021. A Narges le quedan 12 años de cárcel por cumplir. Taghi Rahmani es un activista político iraní refugiado en París desde 2012. Un ferviente defensor de los derechos humanos en su país. Y es también el marido de Narges. Hoy es su voz en el exilio. Por cada mensaje que ella consigue sacar de la cárcel, le abren un nuevo expediente. Por 3 de ellos, tiene pendientes 3 juicios. La acusan de difundir mensajes sobre la falta de garantías de la justicia iraní y sobre el maltrato en las cárceles. Mi mujer no reconoce el sistema judicial islamista. Ya lleva 3 años sin acudir a los juicios. Se la juzga en su ausencia y se le imponen las sentencias. Ella se niega a asistir a lo que califica de teatro cruel. Dice que el Código Penal Islámico de Irán viola los derechos humanos en su totalidad. Por ejemplo, a toda persona que sea disidente se le acusa de atentar contra la seguridad del Estado y se le puede condenar a entre 1 y 10 años de cárcel. El Código Penal Islámico está fundamentado en la Sharia, un conjunto de normas que regula en mayor o menor medida la vida pública y privada de las personas. En algunos países, como en Irán, se aplica de forma radical. 2 de esas personas condenadas, de esos disidentes políticos contra el régimen de la República Islámica iraní, son Taghi y Narges, marido y mujer, profesor y alumna que se conocieron en 1996 cuando Taghi impartía unas clases clandestinas a las que asistía Narges en una librería. La peligrosa asignatura era Historia Contemporánea y Sociedad Civil. Antes de que se casara conmigo, a ella ya la habían detenido siendo universitaria. Fue una detención corta. Y cuando llevábamos 1 año de casados, me detuvieron a mí. Narges acudía constantemente a las dependencias de los islamistas para pedir mi liberación. Tanto que acabaron deteniéndola también a ella. Y la llevaron a una cárcel de hombres. Allí no había ni una sola mujer. Ni funcionarias, ni presas, nada.
y allí la retuvieron durante varias semanas. Pasé muchas horas en la celda hasta que un hombre abrió la puerta y me dijo que saliera. Me puse el manto, el pañuelo y la venda en los ojos y salí. En los pasillos me di cuenta de que aquel pabellón era de hombres y todo el personal era masculino. Tenía la venda tan apretada que realmente no veía nada y me resultaba difícil andar. Un hombre iba delante de mí y me guiaba. Había avanzado algo y creo que había pasado por una puerta cuando me indicó que girase a la derecha. Lo hice y choqué contra la pared. En ese momento oí las risas de dos hombres que estaban detrás y me sentí muy molesta e incómoda. Me llevaron dentro de un cuarto pequeño, me sacaron unas fotos y después me dijeron que de nuevo me pusiera la venda en los ojos. Me llevaron de nuevo a la celda. Al entrar, sentí el estruendoso golpe de la puerta cuando se cerraba. Algo similar a un dolor atravesó mi cuerpo. Narges y Tagui se casaron en 1998, 2 años después de conocerse. En 2006 tuvieron 2 hijos, Kiana y Ali, mellizos. En 2012, Tagui supo que las autoridades iraníes iban a volver a detenerle. Si sumaba todas las entradas y salidas en prisión a lo largo de su vida, había pasado 14 años entre rejas. Ya no podía más. Junto a Narges tomaron la decisión de que debía huir. Lo hizo de forma clandestina, atravesando las montañas del Kurdistán iraní hasta alcanzar la región kurda de Irak. Allí permaneció un mes. Después se fue a París, donde muchos intelectuales y activistas iraníes habían encontrado refugio antes que él. 3 años después, en 2015, Narges fue detenida de nuevo. La situación era insostenible y mandó a sus 2 hijos, aún menores de edad, con Tagui a París. No los ha vuelto a ver desde entonces. Su lucha y su resistencia son un símbolo para aquellos que buscan acabar con el régimen opresor iraní. Cuando escucho el nombre de Narges Mohammadi, siento mucho orgullo, mucha admiración, mucha esperanza, mucha fuerza. Nilüfer Saberi es una activista iraní por los derechos humanos. Siendo una niña, en 1980 llegó a España con su familia, huyendo del nuevo régimen islamista que se acababa de instaurar en su país un año antes. O sea, mujeres, personas como Narges nos llenan de una energía que hace que nos demos cuenta del poder que tiene el ser humano, de poder cambiar el mundo, que somos capaces, que no somos tan débiles, insignificantes, como nos quieren hacer creer las dictaduras, de que somos mucho más que carne y hueso y que no tenemos miedo a quedarnos sin el envoltorio con tal de seguir el camino de nuestros principios. O sea, son ejemplos a seguir. Irán está sumido en la mayor ola de protestas desde 2019, que iniciaron con la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia de la policía de la moral iraní por supuestamente llevar mal puesto el hijab. Las manifestaciones se han extendido por todo el país, dejando decenas de muertos, y por primera vez son las mujeres jóvenes quienes lideran las marchas. Queman sus velos o se cortan el pelo en plena calle como protesta contra el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres en este país. En septiembre de 2022, la muerte bajo custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini desató una ola de protestas en Irán que enseguida se contagió por todo el mundo. Pese a la dura represión de las autoridades, que dejó centenares de muertos y heridos, las voces de miles de mujeres y hombres dentro y fuera de Irán se unieron durante meses para decir basta. La discriminación contra la mujer es bárbara, porque ya dice el líder supremo de Irán, Khomeini, de que el mayor error del Occidente es la pretensión de la igualdad entre hombres y mujeres, puesto que nunca lo han sido y nunca lo serán. Mahsa, cuyo nombre en kurdo es Zina, murió bajo custodia policial. Las autoridades iraníes aseguraron que falleció de forma natural,
Sin embargo, pocos fueron los que les creyeron. Ahí surgió el movimiento Mujer, Vida, Libertad. Fue la gota que colmó el vaso. Y es la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad, donde mujeres y hombres salen a la calle a pedir igualdad hombro con hombro. Y es algo grandioso que va a cambiar un gobierno teocrático y que va a ser un avance para el feminismo a nivel mundial. A pesar de la distancia, uno de esos hombres que se han unido a la revolución feminista en Irán es Taghi. Da igual que seas hombre o mujer. Si no defiendes los derechos de la mitad de la población de tu sociedad, y a esto lo llamamos igualdad, no puede haber prosperidad para la sociedad en su conjunto. En Irán, mujeres y hombres luchan con un propósito común. Si yo, como hombre, defiendo la igualdad, en el fondo es porque quiero llegar a una sociedad desarrollada, a una sociedad democrática. Y eso es inviable sin la igualdad de hombres y mujeres. Aún queda mucho camino por recorrer, pero el movimiento Mujer, Vida, Libertad avanza con paso firme. Irán suprime la policía de la moral, la autoridad encargada de que los ciudadanos, sobre todo las mujeres, cumplieran con los códigos de vestimenta y comportamiento que establece la República Islámica. El fiscal general de Irán ha informado de que el Parlamento iraní está trabajando en una modificación de la ley sobre el uso obligatorio del velo islámico, sin especificar en qué dirección se modificará el texto. Este policía se desmanteló con el movimiento de Mujer, Vida y Libertad. Nazanin Armanian es una politóloga iraní que huyó de su país en 1983. Desde entonces vive en España. De forma oficial se desmontó, pero luego se mantuvo. O sea, ellos nunca dejaron las calles porque tienen pánico a que las mujeres y los hombres iraníes ocuparan las calles protestando. Entonces, les mantuvieron bajo el nombre de guardias de orden, los devolvieron oficialmente a las calles con más poder. Ahora no solo imponen el velo, sino que te hacen fotografías. Si ven que tu velo se ha caído, pues nada, hacen una foto y te mandan una multa, confiscan el coche, incluso confiscan, todas las propiedades. La policía de moral, la función que tiene no es controlar el velo de la mujer, sino controlar a la población. La mitad son mujeres. Si tú controlas a la mitad, entonces la otra mitad, que son maridos, padres, hermanos, tendrán más cuidado, ¿no? O sea, que es una medida política contra una población sublevada. Más allá de la situación de la mujer, los y las activistas iraníes denuncian también otras violaciones de derechos humanos que se cometen en el país. No hay libertad de expresión, no hay libertad de reunión, no hay libertad, por ejemplo, cantar, bailar en público está prohibido. El tema de la libertad de expresión, claro que no existe, porque si es contrario al Islam, pues pena de muerte, o cárcel, o latigazos, o las tres a la vez, ¿no? En cuanto a la pena de muerte, Irán se sitúa a la cabeza, quizá por detrás de China, aunque nunca lo sabremos a ciencia cierta. Pues Irán es el primer país del mundo en número de ejecuciones. Desde hace muchos años, encabeza la lista. No sabemos en China, porque hablando de China la población es otra, ¿no? Y tampoco hay cifras oficiales. Pero en caso de Irán, las cifras oficiales, porque las cifras reales siempre son más, hay muchas ejecuciones secretas. La lista de violaciones de derechos humanos continúa. Hay discriminación por etnia, por religión, la diversidad sexual. Está muy perseguida y castigada en Irán. Ellos consideran de que si tú has nacido hombre, o sea, con el sexo biológico hombre, y te atraen otros hombres, eso es que tienes una malformación de nacimiento, que en tu momento de nacer tenías que haber nacido mujer y has nacido hombre. Entonces, si es el caso, tienes varias opciones. O bien dicen que vivirlo en tu mente no conlleva al castigo. Puedes vivirlo toda tu vida en tu mente y hacer vida heterosexual. O puedes cambiarte de sexo para poder amar a una persona de tu mismo sexo. O te vas del país. Permanecer en la celda me resultaba muy difícil y a veces era insoportable. En ocasiones deseaba que me diera un infarto, solamente para salir de aquella celda. Eso deseaba, ya que no sabía qué querían de mí. No me preguntaban por mis actividades y no había ninguna investigación en curso.
Por supuesto, me amenazaban continuamente. Me decían que iban a ejecutar a Taghi. Una vez el interrogador me dijo: Taghi ya no volverá. Piensa en tu propio interés. Me eché a llorar. Un año después de la revolución, Irak atacó a Irán. Saddam aprovechó la debilidad del país para golpearnos. La revolución y las purgas masivas en el ejército nos habían debilitado terriblemente. En nombre de la lucha contra el enemigo exterior, el Estado iraní exterminó al enemigo interior, es decir, a los antiguos adversarios al régimen del Shah. Las detenciones y las ejecuciones se convirtieron en algo corriente. Todo el mundo tenía miedo. El nuevo gobierno lo aprovechó para instaurar leyes aún más represivas. En 2 años nuestra vida cotidiana cambió de aspecto. Y nosotros también. Escuchamos un fragmento de la película animada Persépolis, basada en la novela gráfica del mismo título, escrita por la iraní Marjan Satrapi. Inspirada en sus propias vivencias, la autora narra en primera persona la revolución islámica que aconteció en su país en 1979 y el enorme cambio que supuso para ella y su familia. A finales de 1978, los iraníes se echaron a la calle para acabar con el régimen del Shah en Irán. Pedían acabar con aquella dictadura. Mientras, se estaba fraguando otro nombre como futuro líder, el del Ayatollah Khomeini. Yo hice la revolución, yo estuve en la revolución. No había oído el nombre de Khomeini, justamente porque estaba en exilio y el Shah había prohibido su nombre. Él estaba en Irak. Entonces, Estados Unidos le traslada a Francia. Llevan a Ayatollah Khomeini a Francia, llegan a un acuerdo con él y su equipo de que, oiga, a nosotros no nos importa un Irán islámico. Mira que Arabia Saudí es más islámico todavía y nos llevamos fenomenal. Que la piden a las mujeres, pues no pasa nada, eso es su asunto. Lo único que pedimos es contener a la Unión Soviética, el avance de los soviéticos. Entonces implantan a Ayatollah Khomeini en Irán en el año 78 y nosotros no lo conocíamos. Todo lo que decía nos pareció teología islámica de liberación. Tras meses de protestas, el Shah huyó del país. Y el 1 de febrero de 1979, Khomeini regresó a Irán. En tan solo 10 días, el 11 de febrero de 1979, las manifestaciones acabaron con la dictadura del Shah. Pero Nilüfer, Nazanin o Marjan no podían imaginar que lo que llegaría después sería otra dictadura, escondida tras un velo islamista. Todo lo que no existe en la época de Mahoma es vetado por Khomeini. La primera ley que impone no es declaro este Estado un Estado justo, con justicia social. Por ejemplo, la nacionalización de no sé qué. No, dice, abolo la ley de familia que habíamos conseguido las feministas iraníes. Rompe la ley de familia, la primera medida que toma, nada más llegar, impone el velo. Pues dentro de esta ley de familia que él abole, nosotros, por ejemplo, habíamos conseguido elevar la edad nupcial en la época del Shah a los 18 años para las mujeres. La Sharia dice que como el profeta se casó con Ayesha tenía 6 años, Mahoma 40, pues entonces, si Dios ha permitido a Mahoma casarse con una niña de 6 años, se puede hacer, no es malo. Entonces baja la edad nupcial de 18 años a 8 años de edad. Nos quita todo el derecho del aborto, del divorcio, del testimonio, de herencia. Y dijo que el único partido que es libre en Irán es Hezbollah. La gente lo identifica con el Hezbollah del Líbano. Pero Hezbollah quiere decir partido de Dios. Es el único partido cuyo nombre aparece en el Corán. En ese nuevo país, personas como Marjan Satrapi y su familia hacían su propia revolución interna. Lo cuenta la propia autora en Persépolis. ¿Cómo se explica que yo, como mujer, no sienta nada al ver a esos señores tan ceñidos y que ellos, como hombres, se exciten tanto por unos centímetros de menos de velo? Ah, muy bien. Es como si les hubieras cortado sus mini rabos. Por favor, quítate ese asqueroso velo. Me provoca claustrofobia. Al final me olvido de que lo llevo puesto. Pues no olvides esto. El miedo nos hace perder la conciencia y también nos convierte en cobardes. Has sido muy valiente. Estoy orgullosa de ti. En la época del Shah la mujer era cosificada y ahora más.
Porque ahora, antes tenía una aspiración de tener, no soy guapa, pero puedo trabajar, ser médico y ser independiente. Ahora no puedes trabajar. La tasa del empleo de la mujer en Irán es de lo más bajo del planeta. Un 12% solo de las mujeres iraníes trabajan. Entonces, la única manera de salvarte la vida es tener un buen marido. Luego empezaron a detener, ejecutar, torturar a las mujeres activistas. Miles fueron ejecutadas, antes fueron violadas. Marjan acabó saliendo de Irán. También Nilúfar, que huyó a España con su familia solo un año después de la llegada de los islamistas. 3 más tarde lo hizo Nazanin. Estuve en Irán hasta el 83, luego tuve que huir. O sea, todos los días nos manifestábamos contra esta gente, porque no nos lo creíamos, que hubiesen secuestrado la revolución por la que dimos tantísimas vidas de esta manera. Desde su exilio, Nazanin afirma que el actual régimen iraní disfraza de religión sus verdaderas intenciones políticas. Estamos hablando de grupos fascistas, de partidos fascistas o de gobiernos fascistas que utilizan el velo o el estatus de la mujer en los libros sagrados para dividir el pueblo entre el hombre y la mujer. Previo a esto, prohíben sindicatos obreros, partidos políticos, organizaciones feministas, organizaciones estudiantiles, prensa libre, reunión de más de 3 personas. O sea, estamos hablando de un pacto tal como era franquismo en España. O sea, la mujer es un sujeto político, no es como se piensa, es un sujeto sexual, no dejan que se vea el pelo porque provoca a los hombres. Todo esto son banalidades para que la gente no vea el lado político. Casi 45 años después de esa revolución, de ese ascenso al poder de los islamistas que violan los derechos humanos, Nazanin ve pronto el final. El régimen islámico se ha finiquitado incluso para los países occidentales. Lo que pasa, aún no tienen una alternativa a ellos y no quieren dejar un vacío del poder. Por eso lo están sujetando, apuntalando a que llegue una posible solución. Y ahí entra Narges Mohammadi, la Premio Nobel de la Paz. En una sala llena de periodistas y fotógrafos, el 6 de octubre de 2023, el Comité Noruego de los Premios Nobel está a punto de realizar un importante anuncio. El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2023 a Narges Mohammadi por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para promocionar los derechos humanos y la libertad. A jailed Iranian women's rights campaigner has been named the winner of the Nobel Peace Prize. Narges Mohammadi, 51 ans, emprisonnée en Iran. La iraní Narges Mohammadi ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz. La certeza de que Narges había ganado el Premio Nobel de la Paz les llegó porque lo vieron en la cárcel, lo vieron en la televisión de la República Islámica, en un canal que es un lavado de cerebro y que critica toda ideología diferente. Lo anunciaron como un premio otorgado por el imperialismo a una persona encarcelada. Decían que era un premio del enemigo a otro enemigo del Islam y de la República Islámica. Se pusieron muy contentas. Sus compañeras de prisión la felicitaron y hubo mucha alegría. Cada premio que le dan a Narges, y más uno tan importante como el Nobel de la Paz, le da mayores oportunidades de denuncia de la situación de los derechos humanos en Irán, de elevar su lucha. 2 meses después de aquel anuncio, el 10 de diciembre de 2023, llega la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz. En el Ayuntamiento de Oslo, en Noruega, en una imponente sala llena de tapices y flores moradas, las trompetas anuncian el inicio del evento. Una fotografía de una sonriente Narges Mohammadi se alza sobre una de las paredes. Por el pasillo central entran con paso firme Kiana y Ali, los hijos de Narges y Taghi. Tienen ya 17 años. Desde la primera fila, con traje negro y camisa blanca, les mira, emocionado, su padre. Como preludio a la ceremonia, un breve concierto de violonchelo y piano.
Lo escuchan Kiana y Ali sentados cada uno en su asiento. Entre ellos, una silla vacía. El símbolo de la gran ausente, su madre. La ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2023 no puede estar presente en una ceremonia dedicada a su figura. Las rejas de la cárcel de Evin, en Teherán, se lo impiden. The Nobel Peace Prize for 2023 goes to Narges Mohammadi. Kiana y Ali salen al estrado a recoger la medalla de oro y el diploma con el nombre de su madre. Después, ambos leen un escrito. No lo han redactado ellos, lo ha hecho desde la cárcel Narges. Ellos son hoy la voz de su madre. Vos Majestés, Vos Excellences royales, Vos Altesses royales, membres du Comité Nobel norvégien. Escuchamos a Kiana. Con palabras de Narges agradece el premio y se muestra convencida de que el impacto que tendrá el Nobel en la lucha por la paz, la libertad y la democracia en su país será muy superior al de su resistencia personal. Ahora sube al estrado Ali. Je suis convaincu que la lumière de la liberté et de la victoire de la Y démocratie finaliza el discurso de su madre. résonnera à travers le monde. Entre los aplausos, los dos hijos de Narges Mohammadi entonan el lema de mujer, Woman, vida, life, libertad. freedom. Zan, zendegi, azadi. Fue una sensación agridulce. Por un lado está la alegría de que estuvieran nuestros hijos leyendo el comunicado de su madre. Eso me alegró muchísimo. Siempre hemos tenido esa pena, ese pesar de que si algún día nuestros hijos entenderían los porqués de tantos sinsabores y dificultades por los que han tenido que pasar en la vida. Al verles ahí, al escucharles leer el comunicado de Narges, pues casi que se da respuesta a este pesar de que se han acercado a su madre y entienden o van entendiendo los porqués. Y por otro lado, una tristeza de ver la silla vacía. Aquella silla en la que tendría que haber estado sentada Narges. Pero en conjunto fue algo positivo. Tenemos que aceptar la realidad que hay y seguir luchando. La última vez que detuvieron a Narges fue en 2021. Lleva desde entonces sin hablar con sus hijos. Tampoco lo hace con Taghi. Él es un prófugo de la justicia, por lo que desde que huyó en 2012 nunca ha hablado con Narges cuando ella ha estado en la cárcel. Solo lo ha hecho en los periodos en los que ella ha estado en libertad. Son un matrimonio que no se ve, que ni siquiera puede hablar. Todo por culpa del yugo del gobierno iraní. Tú te casas porque estás enamorado y quieres vivir al lado de esa persona. Pero si las circunstancias te lo impiden, es muy duro. Sin embargo, cuando tienes unos principios, unos objetivos y unos valores por los que luchas, de alguna manera te subyugan tu vida privada, tu felicidad personal. Nosotros siempre hemos estado en la lucha y por ello hemos tenido que postergar nuestro bienestar personal. Pese a su situación sentimental, Taghi es optimista. La entrega del Nobel a Narges le imprime confianza en un cambio. Sin duda es esperanzador. Digamos que ayuda en el camino de la lucha. Tener ese premio da la oportunidad de hacer llegar nuestra lucha con más fuerza a la comunidad internacional. Es como un altavoz de nuestra lucha. Sin embargo, Nilüfer y Narges están convencidas de que para que el cambio se produzca, más allá del activismo interno, es necesario el apoyo de los gobiernos occidentales. Ellos no les importa lo que pasa dentro de Irán. Quieren un país estable. O sea, el destino de países como Irán lo determina no su pueblo, lamentablemente, sino el juego de equilibrio en la zona. O sea, yo creo que el régimen de Irán lo derrocaremos nosotros, los iraníes, eso sí. Pero quien le sustituya
Esto sí que nosotros no lo controlamos. El pueblo iraní ya ha llegado a un punto que lo dice, de que prefiere morir que seguir viviendo así. Las ampollas de las heridas que me causó la celda de aislamiento a veces revientan, a veces se infectan, a veces arden y a veces inyectan horror en mis venas. El precio de la lucha no es solamente la tortura y la cárcel, es un corazón que se desgarra con cada privación, un sufrimiento que penetra hasta la médula. Pero mientras no se logre la democracia, la igualdad y la libertad, debemos seguir luchando. ¿Quién dijo miedo? Es un podcast original de Amnistía Internacional, producido por The Voice Village. Dirección, entrevistas y guión, Edu Marín. Narración, entrevistas y asistencia en guión, Sara Cuesta Torrado. Doblaje, Carmen Echanove y Edu Marín. Música original, Bianca Muy. Montaje de sonido y mezclas, Pablo de Diego. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Responsable de producción en Amnistía Internacional, Ana Gómez y Olach Cacho. ¿Quién dijo miedo? Un podcast de Amnistía Internacional.